Uno y uno. Gracias, muy buenos días, presidente. Ramón Flores, del Centinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Buenos días, Liz, y buenos días, presidente. Presidente, aquí ya le han hecho diversas denuncias, incluso un servidor hace aproximadamente casi 3 años. Le dimos a conocer el caso de los notarios. Yo incluso le nombré el cártel de los notarios. Usted me comentó que no podíamos meter a todos en el mismo bote, pero bueno, hace unos días detuvieron al notario 48 de Oaxaca vinculado al cártel del despojo. Por ejemplo, también en Sonora ya está investigando la fiscalía a 3 notarías en Sonora, una de ellas ya está inhabilitada, pero actualmente existen 113 notarías públicas, de las cuales las patentes de 87 pertenecen a hombres y 26 corresponden a mujeres. También el día de ayer el jefe de gobierno, Martí Batres, dio a conocer que la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México ya es delito y se penaliza hasta con 20 años de prisión. Presidente, también lamentablemente mi familia ya fue víctima del despojo. Yo le comenté a Jesús, a mi hermano le despojaron de un terreno allá en Tijuana hace aproximadamente un mes. Llegó gente armada a sacar a familiares de nosotros del terreno. Y yo le quiero hacer la pregunta puntual. ¿Qué se necesita hacer en este país, presidente, para que en realidad el despojo sea ya un delito grave? ¿Qué se necesita? Porque sabemos que estamos en elecciones y no se le puede hacer la pregunta si se puede hacer una reforma, pero ¿qué se necesita en este país para que en realidad los notarios entiendan por las buenas que no deben de participar en los despojos? Porque una parte esencial son los notarios, presidente. ¿Qué nos puede responder respecto a los despojos? Bueno, tiene que ver con las autoridades, tanto locales como la autoridad federal y con la fiscalía. Los ciudadanos tienen que presentar denuncias cuando hay estos fraudes, estos despojos. Ayuda también el que las asociaciones de notarios, porque está de por medio el prestigio de muchos notarios, no todos son corruptos. Yo hablaba ayer, antier, de cómo en el caso de la Ciudad de México había, en el tiempo que yo fui jefe de gobierno, no sé qué sucedió posteriormente, pero considero que siguió actuando bien la Asociación de Notarios. Había un control, un autocontrol entre los notarios y cuidaban el prestigio de estos servidores públicos, porque son servidores públicos, que tienen una licencia para ejercer, para llevar a cabo una función. Entonces, pues todo eso se tiene que seguir haciendo y continuar denunciando todos estos actos de corrupción, porque sí, anteriormente se prestaban notarios para hacer fraudes, para hacer escrituras falsas, y era una red que tenía que ver también con los registros públicos. Todavía se padece esto bastante en Quintana Roo, donde tienen muchos problemas en el registro público de la propiedad. Todo eso hay que limpiarlo, tiene que ver con corrupción. Lo de los fraudes inmobiliarios también, en algunos casos participan notarios. Yo recuerdo que cuando me
exigía la Suprema Corte que pagara una indemnización de 1.810 millones de pesos. Me acuerdo porque es un año histórico, 1810, por un terreno, el paraje San Juan, que supuestamente lo había expropiado el gobierno, creo que de Salinas, y no habían pagado la indemnización. Entonces apareció un dueño del terreno, ahí intervinieron notarios, falsificaron la escritura, participaron ministerios públicos, jueces, magistrados, hasta que llegó a la Suprema Corte y ya me emplazaron a que tenía que pagar los 1.810 millones de pesos. Entonces investigamos y encontramos que era un fraude. Padecí toda una campaña en ese entonces de que yo no cumplía la ley, porque ya era un caso juzgado, aún a sabiendas de que era un fraude. Entonces, ¿cómo voy yo a pagar eso? Y en efecto se demostró que todo lo habían fabricado y habían participado diversas autoridades. Eran terrenos nacionales, no era propiedad privada. Pero como se enteraron de que se quería regularizar esa zona ya muy poblada del paraje de San Juan, pues querían cobrar. Y se cometen muchos fraudes porque la autoridad o el que tiene que pagar o el que tiene que ordenar que se pague se puede amparar en que se lo están exigiendo las autoridades judiciales, porque si no lo destituyen. Hay un desacato. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan con un soborno a la autoridad. Entonces, le entregan dinero, esa autoridad corrupta no va a tener ningún problema legal porque se lo están ordenando los jueces, los magistrados, en ese caso la Suprema Corte, porque la amenaza era que me iban a destituir. Y dije, no, y les ganamos, como ganamos otras, pero era muy común eso. Y tenía que ver con notarios. Posteriormente eso se fue resolviendo. Sin embargo, todavía hay estos casos y hay que seguirlos denunciando y hay que seguir limpiando de corrupción. Sí. Presidente, ¿se puede crear un consejo ciudadano para regular a los notarios? Ellos tienen sus asociaciones. Yo creo que si un grupo de ciudadanos, como tu caso, presenta un escrito a estas asociaciones, hay además
una asociación nacional de notarías expresando esta denuncia y pidiéndoles que ellos ayuden. Deben de tener inclusive hasta una comisión de vigilancia, pero que informen más de lo que están haciendo sobre esto, ¿no? Y sí hay notarios, bueno, quienes todavía, pero ya menos, trabajaban en el gobierno. Yo creo que la mitad de los notarios recibieron las notarías después de ocupar un cargo en el gobierno. Eso se tiene que eliminar. Los que eran procuradores son notarios, secretarios de gobierno, notarios. Hagan la investigación ustedes. Es interesante. Los que estaban de jueces, notarios. Los de los colegios de abogados, notarios. Y pues tienen derecho. La vergüenza mayor, porque todo es cuestionable, pero terminaba un gobierno estatal y ya al final a entregar notarías a los que estaban trabajando en el gobierno en asuntos legales. Hay gobiernos estatales que entregaban hasta 20, 30 notarías al final. Hay que seguirlo denunciando.